Se caracteriza por una falta de respuesta, apnea, ausencia de pulsos centrales detectables. En lactantes y niños la mayoría de los paros cardíacos se producen a causa de una insuficiencia respiratoria progresiva. O sea que la primera gran diferencia en relación al del adulto es que los paros cardiorrespiratorios en los niños se suceden por un problema respiratorio. ¿Sí? Shock o AMP. ¿Sí? Comúnmente los paros cardíacos pediátricos pueden ocurrir sin advertencia, es decir, un colapso súbito, ¿sí? Como consecuencia de una arritmia, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, mucho menos común, ¿sí? O sea, los problemas cardíacos no llevan tan rápidamente o no llevan tan frecuentemente a un paro cardíaco, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ocurre el paro cardíaco, y ahí viene otra cuestión importante que hay que tener, ¿sí? Si estamos en un medio extrahospitalario, la sobrevida de estos pacientes es de solamente un 5 al 12%. O sea que si ese niño cayó en un paro y estoy fuera del hospital, de cada 100, 5 a 12 nomás se van a salvar, el resto se van a morir, ¿sí? Entonces, si estamos ante una situación intrahospitalaria, dentro del hospital el porcentaje se eleva un poquito más, 27%. O sea, de cada 100, 30 alrededor se van a salvar, el resto se van a morir, casi 70. Vamos a ver, de paro, estamos en el porcentaje de muerte. O sea, si vos tenés un paro y no le sacás el paro, se muere tu paciente. O sea, de cada 100, 70 se van a morir en el hospital. Imagínense la proporción y la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que lograr? Sí. Vamos a eso. Vamos a eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? Y cuando yo sé esto, voy y evito. O sea, siempre estoy ahí evitando que el niño caiga en un paro. Por eso no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque yo, toda mi atención, todo mi evaluación y todo lo referente, yo llevo a que no me pase esto, que no pare el paciente. Porque si para, yo tengo muchas posibilidades de que ese niño se muera. ¿Sí? Por esa razón es que tengo que hacer una buena evaluación. O sea que todo esto que les mencioné anteriormente no es la clase de hoy todavía. Entonces, para que ustedes me presten atención y para que surja justamente este interés sobre la pica, ¿verdad? Es importante, y si un niño para, tengo que estar atento y tengo que actuar de forma correcta y de forma oportuna para evitar justamente que pase este paro. Entonces, ¿cómo voy a enfocar la evaluación pediátrica? Y les decía justamente eso, que tengo que sacarme la chaqueta del médico general y tengo que colocarme la chaqueta todo colorida del pediatra, porque tiene otro tipo de evaluación totalmente diferente que tengo que lograr, ¿sí? Esto sí es general para todos, y si ustedes actúan de esta forma, probablemente se van a equivocar mucho menos en la atención de un paciente pediátrico, adulto, quien sea, ¿sí? ¿Qué tengo que lograr y qué tengo que hacer primeramente? Tengo que evaluar correctamente. O sea, la evaluación, el ver al paciente, el examinar al paciente, el estar atento al paciente es importante. Voy a categorizar, o sea, voy a clasificar y voy a decir: este paciente tiene este o esto o esta situación de salud en ese sentido, ¿sí? Y entonces voy a hacer una categorización en ese sentido, ¿sí? Voy a decidir qué hacer. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tratar de esta forma, voy a hacer un masaje cardíaco, voy a ventilar, ¿sí? Y voy a actuar, voy a instaurar un tratamiento, ¿sí? Y muchas veces en el paciente adulto termina acá. En pediatría nosotros tenemos que evaluar nuevamente, sí o sí. O sea que le indiqué a un paciente un paracetamol. Y andate, ya está ya. ¿Te duele tu cabeza? Tómale un paracetamol y andate. Terminó el cuento, no vengas más.
en el paciente adulto. En el paciente pediátrico no vas a venir de vuelta mañana para ver cómo está, si funcionó, si no funcionó, si hice un tratamiento, valoro nuevamente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque las enfermedades en pediatría son muy dinámicas, ¿sí? Son muy cambiantes. Así como rapidísimo mejora, así también rapidísimo empeora. Entonces tengo que estar atento y tengo que estar valorando y evaluando nuevamente. Si yo evalúo, clasifico, decido qué hacer, instauro un tratamiento y vuelvo a evaluar nuevamente, no me voy a equivocar tan fácilmente y voy a tener muchas más posibilidades de que mi paciente salga si actúo de esta forma. Si yo hoy logro que ustedes se metan eso en la cabeza, va a ser muy importante para mí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los escenarios que yo voy a tener para evaluar a un paciente? Y ahí ya vamos a imaginarnos que estamos en un medio hospitalario, en un medio de atención del paciente. ¿Sí? ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar a mi paciente pediátrico. Y ahí viene la primera característica del paciente pediátrico. Cuando hablamos de paciente pediátrico, viene un niño y 350.000 personas atrás. Papá, mamá, tío, tía, abuela, abuelo, padrino, madrina, perrito, gato. Todos vienen cuando se va a atenderle a un paciente pediátrico. Y todos vienen y presionan, ¿verdad? Toditos saben de la salud del niño y todos exigen y todos están expectantes y todos están ansiosos que pueda pasar con cada niño. Doutor, aqui no Paraguai, paciente pediátrico, ele é considerado de que idade até que idade? Hasta los 18 años. Hasta ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud habla de pediatría de 0 a 18 años. ¿Sí? Por una cuestión de logística, por una cuestión organizacional, en el Ministerio de Salud, el niño hasta los 15 años se atiende en pediatría. A partir de los 15 años se atiende ya en clínica médica, ¿sí? Algunos sanatorios privados, algunas instituciones privadas lo atienden hasta los 18 años. Algunas subvencionadas, como por ejemplo IPS, lo atiende hasta los 16 años. Y así sucesivamente, varía en dependencia de la institución al cual se encuentra, ¿sí? Bien, entonces, llega un paciente pediátrico. ¿Quién es la persona que primero ve a ese paciente pediátrico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la primera persona que le ve al paciente cuando llega a un hospital? ¿Qué es lo que yo observo? No, ¿quién? ¿Quién? De persona. Por eso le dije, vamos a irnos al hospital, vamos a imaginarnos que estamos en el hospital. Enfermero. Ustedes ubíquense, cuando llegan a un hospital van a llegar a un RAP o a un triage, ¿sí? A un lugar donde se le va a evaluar al paciente y se le va a clasificar. Nosotros le llamamos RAP acá en Paraguay y significa recibimiento, acogida y clasificación del paciente. Es un espacio físico en donde está una persona entrenada para eso, ya sea un enfermero, un personal paramédico, una persona que está justamente atenta a esto. Y ustedes lo conocen, ustedes habrán escuchado hablar de esto del triaje, ¿sí? ¿Y qué hace el triaje? Lo clasifica por colores, ¿sí? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, en dependencia de la gravedad del paciente. ¿Sí? ¿Para qué? Para orientar la atención de ese paciente. Lo mando a la emergencia, lo mando a la urgencia, lo mando al consultorio, ¿sí? Mando a otra unidad. Entonces voy a clasificar a mi paciente. ¿Se acuerdan? Evaluar, clasificar o categorizar, ¿sí? Voy a decidir qué voy a hacer. ¿A dónde le envío? ¿A la emergencia? ¿A la urgencia? ¿Al consultorio? Y ahí probablemente se va a hacer el mismo proceso, ¿sí? Y se le va a tratar, ¿sí? Entonces,
En ese triage, en ese espacio físico en donde yo voy a valorar a este paciente pediátrico, ¿sí? Voy a instaurar algo que nosotros llamamos evaluación general del paciente, ¿sí? Y nos basamos en el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? El triángulo de evaluación pediátrica es una evaluación visual y auditiva rápida del paciente, ¿sí? O sea, yo voy a valorar rápidamente al paciente o la persona entrenada en eso lo va a evaluar rápidamente y va a determinar, ¿sí?, la gravedad del niño y va a clasificarlo en colores, ¿sí? Rojo, naranja, amarillo, verde y azul, ¿sí? Voy a ver, voy a escuchar, no voy a hacer absolutamente más nada, ¿sí? Evaluación auditiva y visual rápida de 3 aspectos, porque hablamos de triángulo, ¿cierto? Y si hablamos de triángulo, hablamos de 3 puntos. ¿Cuáles son esos aspectos que voy a evaluar? ¿Sí? Aspecto general, aspecto respiratorio y aspecto cardiovascular. ¿Sí? Esos 3 aspectos yo voy a evaluar y voy a valorar, y en dependencia de eso voy a clasificar y voy a decidir el lugar de atención de ese paciente. ¿Quién lo hace? Ya dijimos, ¿sí? Un personal paramédico, un personal de enfermería, un personal entrenado. El interno, el estudiante, ¿sí?, el residente, son las personas que van a guiarse en eso, ¿sí? Bien, entonces, estábamos ante un paro, ¿verdad? Cuando hablamos de un paro, lo más probable es que vamos a clasificarlo como rojo y va a tener que entrar rápidamente a ser atendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene sin latido, viene pálido, cianótico, ¿sí? Lo envié a la emergencia, ¿sí? Y ahí voy a hacer la segunda evaluación. O sea, nosotros ya dijimos, entró en el round, evaluó la doctora y nos mandó a la emergencia, ¿sí? Ahí vamos a hacer la evaluación primaria, ¿sí? ¿Quién hace la evaluación primaria? El médico con su equipo, porque ahí sí ya va a estar el médico, la enfermera, el residente, el interno, todo el equipo ya va a estar ahí en la sala de urgencia, la sala de emergencia, ¿sí? ¿De qué me voy a valer para hacer esta evaluación primaria? ¿Sí? Voy a valerme del A, B, C, D, E, ¿sí? Que anteriormente lo llamábamos A, B, C, D, E del trauma. Hoy día ya no es así porque cambió y ya no es A, B, C, D, E. Ahora hay una X también por ahí que ha hecho cambiar esto, ¿verdad? Pero nosotros vamos a guiarnos por el A, B, C, D, E del trauma para nosotros, y vamos a hacer la valoración de este paciente acá en la urgencia, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a evaluar, voy a clasificar, ¿sí?, o categorizar, voy a decidir qué hacer, voy a tratar y voy a... ¿Qué voy a hacer después? Evaluar nuevamente, ¿sí? Memoria a corto plazo. Y a evaluar nuevamente, ¿sí? Bien. Luego de eso, de hacer todo esto dentro de la evaluación primaria, voy a pasar a una evaluación secundaria, ¿sí? ¿Qué implica la evaluación secundaria? La evaluación secundaria es la historia clínica completa del paciente, ¿sí? Y en este caso voy a guiarme por una mnemotecnia también, que es el sample, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, porque esto sí es menester de toda una clase, porque la historia clínica pediátrica es toda una clase también en ese sentido, ¿sí? Entonces, voy a hacer una evaluación secundaria en este punto, ¿sí? Bien. Luego de hacer toda esta historia clínica, esta evaluación secundaria completa, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que va a haber? ¿Qué hay después? ¿Sí?
Evaluación terciaria. Evaluación terciaria. ¿Sí? Evaluación general, evaluación primaria, evaluación secundaria, evaluación terciaria. ¿Qué implica la evaluación terciaria? Los estudios laboratoriales, los estudios de imágenes, los estudios complementarios para tratar de confirmar mi diagnóstico, para tratar de refutar mi diagnóstico, apoyar el diagnóstico que estoy pensando. ¿Sí? Si nosotros actuamos de esta forma, vamos a equivocarnos mucho menos. ¿Sí? Y lo que yo siempre les insto a los estudiantes es que ustedes como futuros médicos sean mejores que nosotros. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que hacemos hoy día? Me voy a consultar con la doctora, me duele mi cabeza, estoy decaído. ¿Qué es lo primero que me dice? Vamos a hacer este estudio, una tomografía, una radiografía, todos los estudios, todos los exámenes y después examen. ¿Qué hicimos? Empezamos de atrás. ¿Sí? Pero doctora, me duele mi cabeza porque no estoy usando mi anteojo que tengo que usar. ¿Sí? Los estudiantes de quinto D no vienen a clase, eso me hace doler la cabeza. Pero ella nunca ni me preguntó eso, ¿verdad? Estudios. Y hoy con el tema del COVID sí que fue peor. No, COVID, quédate ahí. Dásete todo tu estudio y después vendí. PCR, test rápido, ferritina, todo eso, dímelo de todo y después tráeme. Ni siquiera te observan, ni siquiera te examinan. ¿Sí? Entonces, malgastamos recursos porque solicitamos estudios que ni siquiera necesitamos. ¿Sí? Y en pediatría eso suele ser fatal. Les hago una pregunta así para despertar nuevamente como pasó con el paro. Una tomografía de cráneo de un paciente, ¿a cuántas radiografías creen ustedes que equivale? Una tomografía. En radiación. 70. Imagínense, en vez de hacerle una radiografía le pedimos una tomografía. 70 veces irradiado el cerebro de un niño de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 1 año. ¿Por qué? Porque sospeché algo y ni siquiera le examiné y le pedí. Entonces tengo que estar atento a esto. ¿Sí? Bien. Voy a hacer un paréntesis. Creo que ya llegamos todos, ¿sí? Pues empezamos entre 4 o 5 la clase y por eso que... Bien, no hay problema. Quiero retroceder nomás un poco para que entendamos toda la situación, ¿sí? Y les pido disculpas a ustedes que llegaron temprano. Empezamos diciendo que vamos a hablar de la evaluación pediátrica, ¿sí? Dijimos que la situación en el más grave al cual puedo afrontarme es un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y hablamos de que en pediatría hay una particularidad en ese sentido, que la mayoría de los paros cardiorrespiratorios suceden por causa respiratoria, no cardiovascular, no en el adulto. Entonces tengo que afrontar de diferentes formas. Y no les dije y les voy a decir ahora, ¿sí? En el niño menor de 1 año, lo primero que tengo que hacer ante un paro cardiorrespiratorio es ventilación de los pulmones. No masaje cardíaco como en el resto. Cuando yo tengo un adulto, paro cardíaco, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Masaje cardíaco. En pediatría no. Ventilación de los pulmones en los menores de 1 año. ¿Sí? Primerito. ¿Sí? Les voy más atrás. Un recién nacido con una frecuencia cardíaca menor a 60 está en un paro cardiorrespiratorio. Recién nacido con frecuencia cardíaca por debajo de 60, paro cardiorrespiratorio. ¿Y los menores?
pode ter durante o parto, ele pode ter engolir líquido. No, ya la causa respiratoria es la causa, en general, ¿sí? Respiratoria. La mayoría de los paros cardiorrespiratorios en el recién nacido es de causa respiratoria, no cardíaca, y se sucede en corazones normales, ¿sí? Capaz tengamos curso de reanimación. Yo soy instructor de reanimación neonatal por la Academia Americana de Pediatría. Son cursos tan caros que se dan. Yo soy instructor de eso. Por eso es que le hablo con propiedad de la parte neonatal. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que si hay un paro en un paciente pediátrico fuera del hospital, la sobrevida es de tan solo del 5 al 12%. O sea, de cada 100, solamente 5 al 12% se van a salvar. Si es un paro dentro del hospital, se va a salvar alrededor del 27%. O sea, de cada 100, 27 se van a salvar, el resto, los otros 70 se van a morir. Entonces, eso fue la introducción de la clase. Y dijimos que por eso yo tengo que evaluar correctamente y tengo que evitar que ese niño caiga en un paro. ¿Sí? Porque si cae en un paro tiene mucho más probabilidades de que se muera. Y tengo que estar atentos a eso. ¿Sí? Entonces, por eso dijimos que tenemos que actuar de esta forma en pediatría todo el tiempo para tratar de evitar que el niño caiga en un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Y hablábamos de la evaluación, ¿sí? Y decíamos que hay una evaluación general, una evaluación primaria, una evaluación secundaria y una evaluación terciaria, ¿sí? Bien. ¿Cómo voy a categorizar mis pacientes pediátricos? ¿Sí? Y las categorizaciones van a ir según el tipo y la gravedad de los problemas del niño. ¿Sí? Los problemas pueden ser respiratorios, circulatorios, en general los problemas respiratorios como obstrucción de vías aéreas superiores, obstrucción de vías aéreas inferiores, enfermedad del tejido pulmonar, ¿sí? Alteraciones del control respiratorio son los que van a llevar a una dificultad respiratoria o a una insuficiencia respiratoria, ¿sí? A nivel circulatorio puede haber un shock hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo, que puede llevar a un shock compensado o descompensado en dependencia de las características del paciente, ¿sí? Entonces lo voy a categorizar teniendo en cuenta esto, ¿sí? ¿Cómo voy a decidir? En base a las capacidades, en base a mis conocimientos, ¿sí? En base a los alcances de la práctica que yo tengo como especialista, que yo tengo como médico en general, y estas decisiones deben de ser fundamentadas. Y yo voy un poco más, estas decisiones no tienen que ser individuales, tienen que ser en conjunto, ¿sí? Tengo que decidir con mi equipo de trabajo, ¿sí? Y siempre nosotros decimos, dos cabezas piensan mejor que una. No me equivoco yo solo, nos equivocamos todos, ¿sí? Porque lo que yo no veo, puede verlo ella, puede verlo él, ¿sí? Y de esa forma voy a equivocarme menos, ¿sí? Voy a actuar. ¿En qué escenario estábamos? En un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué voy a hacer en un paro cardiorrespiratorio? Voy a activar el sistema de emergencia, voy a iniciar la reanimación cardiopulmonar, voy a obtener el carro de paro, ¿sí? Voy a colocarle un monitor y un pulso oxímetro, voy a administrar oxígeno, ¿sí? Porque dijimos que la mayoría de los problemas cardiopulmonarios, los paros cardiorrespiratorios, se suceden por problemas respiratorios. Entonces el oxígeno, la oxigenación va a ser un aliado muy importante para mí para poder justamente sacarle a este niño del paro, ¿sí? Teniendo en cuenta que los parámetros de oxígeno estén bajos, ¿sí? Porque muchas veces también el oxígeno como tal tiene y produce daño, ¿sí? Nosotros hemos visto últimamente que el uso indiscriminado de oxígeno también produce daño en los niños, ¿sí? Y por un proceso de peroxidación y liberación de las radicales libres de oxígeno puede llevar a la ceguera,
los niños y principalmente los niños prematuros pueden quedarse ciegos por una mala utilización del oxígeno. Entonces no era tan bonito el oxígeno como nosotros pensábamos. ¿Sí? E iniciar los diferentes tratamientos que va a requerir mi paciente. ¿Sí? Voy a actuar. ¿Qué voy a hacer después? Voy a evaluar nuevamente. A esta altura que yo esperaba que ustedes en coro ya me dijeran, vamos a evaluar nuevamente, ¿verdad? Vamos a evaluar nuevamente lo que hicimos, ¿sí? Para ver si respondió el paciente, para ver si está mejor, para ver si tengo que volver a iniciar nuevamente algo, ¿sí? Y para evaluar, ¿cómo voy a evaluar? El mismo camino, ¿sí? Evaluación general. Ahora sí empieza la clase de evaluación, ¿sí? O sea que media hora ya estoy hablando para dar la introducción, ¿no? Vamos a ir hasta las 9 por ahí hoy porque miedo está. Toda hora acho que já começou e daí agora. Claro, porque necesito que ustedes mecanicen algo que yo quiero transmitirles a ustedes. Por eso es que soy repetitivo, ¿sí? Bien. Triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Ya dijimos, una evaluación visual y auditiva rápida, en donde voy a valorar 3 aspectos para clasificar a mi paciente y obviamente tener una idea de los parámetros, ¿sí? ¿Qué voy a evaluar? Apariencia. ¿Qué voy a ver en la apariencia? Tono muscular, interacción con el ambiente, si el niño interactúa, si responde, no responde, si el niño puede calmarse, si la mamá lo calma al niño, si no lo calma, si interactúa conmigo, mirada, habla, tiene llanto, ¿sí? Entonces voy a evaluar el aspecto general del paciente, ¿sí? Voy a valorar el trabajo respiratorio. ¿Qué voy a ver? Porque nosotros dijimos ver y escuchar. No dijimos ocultar, determinar nada, no se hace de eso, ¿sí? Bien. Voy a ver el aumento del trabajo respiratorio, si hay aleteo nasal, retracciones, disminución o ausencia de esfuerzo respiratorio, ¿sí? Ruidos anormales, sibilancias, ronquidos, estridor, ¿sí? Todo eso voy a escuchar y voy a ver y voy a decir, bueno, ¿hay una afectación del aspecto respiratorio o no lo hay? ¿Sí? A nivel del aspecto circulatorio, ¿qué voy a hacer? Voy a ver la coloración de la piel, si hay palidez, si hay moteado, si hay sangrado, ¿sí? Entonces, si están afectados los 3 aspectos del triángulo, ¿ante qué situación estoy? A una situación grave, ¿sí? Tengo que actuar rápidamente, tengo que enviarlo rápidamente a una urgencia, ¿sí? Bien. Entonces, en este punto hago la clasificación y clasifico por colores y obviamente ahí caemos en una situación también muchas veces engorrosa. ¿Por qué razón? Porque en la urgencia pediátrica, en la atención pediátrica, y en realidad debería de ser en todas las atenciones, la atención no es por orden de llegada, la atención es por orden de gravedad. O sea, si yo tengo un niño que lo clasifique como rojo, tengo que ser rápido la atención, no puedo estar esperando, por más que llegó de último, ¿sí? Por eso el personal que está ahí en el RAP tiene que ser un personal entrenado, tiene que ser un personal empático, tiene que ser un personal que pueda explicarle a esa mamá que tiene que esperar un poquito más porque el otro niño debe de ser atendido con más urgencia, ¿sí? Bien, hicimos la evaluación general. ¿Qué sigue después? Evaluación primaria, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la evaluación primaria? A, B, C, D, E, ¿sí? ¿Qué es el A? Vías aéreas, ¿sí? ¿Qué voy a valorar en las vías aéreas? Si está despejada, si se puede mantener, si no se puede mantener. Si está despejada, las vías aéreas están abiertas, sin obstrucción para la respiración normal y no hay ningún problema, ¿sí? Se puede mantener, las vías aéreas se pueden mantener con medidas simples, ¿sí?
Las vías aéreas no se pueden mantener con medidas simples y necesita de intervenciones avanzadas cuando no se puede mantener las vías aéreas. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los datos que van a sugerir que una vía aérea esté obstruida? Que haya un aumento del esfuerzo respiratorio con retracciones, ruidos respiratorios anormales, episodios de silencio respiratorio a pesar del esfuerzo aumentado, ¿sí? Valorar si se requieren medidas simples o medidas avanzadas para que el niño pueda seguir respirando, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas simples que yo puedo adoptar para que el niño respire mejor? ¿Sí? Y lo primero que tengo que hacer es que el niño adopte una posición cómoda, que el niño se sienta cómodo. ¿Para qué? Para que adopte una posición de olfateo, en donde se rectifique la vía aérea y pueda haber un mejor ingreso y salida de aire a nivel de las vías aéreas. ¿Sí? Puedo utilizar una maniobra de inclinación de la cabeza, elevación del mentón, ¿sí? Tracción de la mandíbula para poder determinar y colocar en una mejor posición para que pueda respirar mejor y liberar la vía aérea. ¿Sí? Si se sospecha algún tipo de lesión cervical, ¿sí? Tengo que tratar de estabilizar la columna cervical y evitar los movimientos bruscos para evitar empeorar esa lesión a nivel cervical, ¿sí? Si no puedo hacerlo durante la reanimación, no puedo estabilizar la columna cervical, tengo que seguir la reanimación, ¿sí? Pues de nada va a servir que no se fracture más la columna, pero que se muera mi paciente, ¿sí? Entonces tengo que estar también consciente de ello, ¿sí? Tracción de la mandíbula para tratar de mejorar la entrada y la salida de aire. ¿Por qué razón? Porque los niños no solamente tienen una respiración nasal, también tienen una respiración bucal, ¿sí? Entonces la abertura de la boca también suele facilitar o facilita la entrada y la salida de aire por esta condición del niño de tener una respiración tanto bucal como nasal, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Aspirar la nariz y la boca para sacar secreciones, ¿sí? De esta forma puedo también hacer que entre y salga mejor el aire, ¿sí? Utilizar técnicas de desobstrucción de vías aéreas si estoy ante una obstrucción de vías aéreas completa por cuerpo extraño, ¿sí? Y en ese sentido tengo dos escenarios también, ¿sí? En el menor de un año, y en el mayor de un año. En el menor de un año, ¿qué técnica voy a usar? Técnica de aumento de presión intratorácica, en donde al niño en decúbito prono voy a colocar en esta posición bajo una superficie sólida y voy a golpear la espalda del niño para tratar de hacer expulsar el cuerpo extraño en el menor de un año, ¿sí? En el mayor de un año, ¿qué voy a hacer? Algo que ustedes ya conocen, maniobra de Henle, ¿sí? Niño en posición parada, ¿sí? Mano en el epigastrio y tratar de desobstruir de esa forma. Entonces tengo dos situaciones que tengo que hacer para desobstruir, ¿sí? Puedo utilizar algún tipo de accesorio para tratar de lograr y favorecer la desobstrucción de la vía aérea, ¿sí? No logré desobstruir, ¿sí? Con todas estas técnicas que hablamos, ¿sí? Olfateo, tracción de la mandíbula, ¿sí? Si tengo cuerpo extraño con maniobras de desobstrucción, entonces tengo que utilizar medidas avanzadas. ¿Cuáles van a ser estas medidas avanzadas? Una intubación endotraqueal, ¿sí? Una cricotirotomía, ¿sí? Una eliminación del cuerpo extraño a partir de una endoscopía o una laringoscopía, ¿sí? O eventualmente hacer una cricotirotomía, o sea, una punción con angiocatéter a nivel del cartílago cricoide para tratar de que ingrese el aire y salga el aire, ¿sí? Entonces,
intubación, traqueostomía, cricotirotomía, ¿sí? O eventualmente colocar presión continua en las vías aéreas, ¿sí? Para el paciente pediátrico en general, ¿sí? Bien, esta es la técnica de aumento de presión intratorácica para tratar de desobstruir la vía aérea del paciente, ¿sí? A, B, de ventilación, ¿sí? Una adecuada respiración. ¿Cómo voy a evaluar la respiración? Y voy a evaluar en dependencia de lo que voy a observar en la frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, volumen corriente, ruidos pulmonares y de las vías aéreas y la oximetría de pulso, ¿sí? Estos parámetros voy a tener en cuenta para la valoración y para la exploración de la ventilación como tal, ¿sí? Cuando hablo de frecuencia respiratoria normal, ¿cuándo? Y acá ya se terminó de 12 a 20, parece que es, ¿verdad? La frecuencia respiratoria normal de un adulto. ¿Sí? ¿Cuánto? 16 a 20, 12 a 20. ¿Sí? Acá ya terminó eso y tenemos que tener mucho más datos. ¿Sí? Si alguna vez les dijeron a ustedes, no se preocupen por la matemática que ustedes van a ser médicos, no es cierto. En pediatría no es tanto así. ¿Sí? Acá todo es numerito, todo es cálculo, ¿sí? Así que el niño lactante menor de 1 año, ¿cuánto es la respiración normal? De 30 a 60 respiraciones por minuto, ¿sí? De 1 a 4 años, de 24 a 40, ¿sí? En la edad preescolar, de 22 a 34, ¿sí? De 6 a 12 años, de 12 a 18 y en adolescente de 13 a 18, ¿sí? Años es de 12 a 16 respiraciones por minuto. O sea que va a ir variando en dependencia de la edad, ¿sí? El límite de seguridad, ¿cuánto es? 60, ¿sí? Cuando está por encima de 60 respiraciones por minuto, ojo, ni siquiera tengo que alimentar a un paciente pediátrico, ¿sí? Cuando hay una frecuencia respiratoria por encima de 60, ¿sí? Suspender la vía oral. ¿Por qué? Porque ya no hay una coordinación entre respiración y deglución. El paciente, si lo alimentamos, probablemente va a vomitar y eso puede llevar a una broncoaspiración. Y un niño que esté con una frecuencia respiratoria por encima de 60 y broncoaspira, chao. Lo más probable es que tenga una situación mucho más grave de salud, ¿sí? Bien. Cuando hablo de frecuencia respiratoria normal, cuando hablo de taquipnea, frecuencia respiratoria por encima del valor normal para la edad, ¿sí? Cuando hablo de bradipnea, frecuencia respiratoria por debajo de lo normal. Cuando hablo de apnea, ¿sí? Concepto de apnea: cese de la respiración por alrededor de 20 segundos, ¿sí? Acompañado de bradicardia, ¿sí? Hipotensión o cianosis, ¿sí? No confundir apnea con pausa respiratoria, porque los niños muchas veces hacen pausa respiratoria, ¿sí? Un cese de la respiración que no viene acompañado con bradicardia, que se recupera totalmente después, ¿sí? Hay varios tipos de apnea, ¿sí? Hay una apnea obstructiva, apnea mixta, ¿sí? Está bien descrito en esta parte escrita y por eso que yo voy pasando nomás, ¿sí? Otra clasificación de apnea puede ser una apnea primaria y apnea secundaria, ¿verdad? La apnea primaria revierte con la estimulación y la apnea secundaria no lo hace, no revierte con la estimulación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los signos de dificultad respiratoria? ¿Sí? Y uno de los signos característicos de dificultad respiratoria en el paciente pediátrico es el aleteo nasal, los movimientos de las alas de la nariz, que implica una utilización de toda la musculatura respiratoria, ¿sí? De forma grave, y es una situación de gravedad en los pacientes pediátricos, ¿sí? Retracciones, utilización
de los músculos accesorios de la respiración, intercostal, subcostal, supraclavicular, ¿sí? Que nos da una pauta de que se utilizan los músculos accesorios para forzar el ingreso y la salida de aire, ¿sí? Cabeceo. ¿Qué es el cabeceo? El cabeceo es lo que ustedes hacen cuando bailan reggaetón, ¿sí? Cabeceo. Utiliza los músculos del cuello esternocleidomastoideo, ¿sí? Para tratar de favorecer la entrada y la salida de aire, ¿sí? Eso es cabeceo. Y la disociación tóraco-pulmonar es que el tórax respira por un lado y el abdomen por otro lado. Disociación tóraco-abdominal, una inminencia prácticamente de una insuficiencia respiratoria, porque ya es una situación grave en donde ya puede estar hablándonos de una falla respiratoria, ¿sí? Tipos de retracciones: leve, moderada, grave, subcostal, supraesternal, subesternal, intercostal, supraclavicular, supraesternal, external, en dependencia de las situaciones los cuales están afectados y qué gravedad puede estar implicando, ¿sí? Bien. Voy a hacer otro paréntesis. Me cuesta mucho con ustedes porque no arrancamos como yo quería arrancar la vez pasada, ¿verdad? Estamos bastante, creo. Entonces, voy a hacer un paréntesis, voy a tomarme unos 5 minutos porque es importante lo que les voy a decir desde mi punto de vista. Yo voy a ser el docente de ustedes de pediatría, ¿sí? Y tengo algunas cuestiones que tengo que hablar con ustedes, ¿verdad? Primero presentarme, me presenté con los chicos el otro día, compartí ya el programa y los materiales, no sé si les llegó en un drive, donde ya tienen todos los temas que vamos a ir desarrollando durante todas las clases, ¿sí? Si hay algún cambio como estamos haciendo ahora, vamos a ir reestructurando y vamos a ir llegando nuevamente a un punto de estar bien en orden, ¿sí? Pues, si no me conocen, mi nombre es Carlos, ¿sí? Tengo algunas reglas que me gusta poner en el primer día de clase, ¿sí? Y dentro de ellos es justamente que a mí no me interesa mucho que ustedes vengan a clase. Una de las reglas, que no me importa que vengan, así de simple, porque creo que ya son estudiantes universitarios que vienen porque les interesa la clase, y a quienes no les interesa, pues que no vengan sin problema, ¿sí? Pero ahí viene el otro aditamento de eso. Ustedes ya tienen toda la clase, ¿sí? La misma clase que yo les voy a dar acá es lo que tienen ustedes, ¿sí? Y no me interesa que vengan. Entonces, ¿qué onda, verdad? Ahí está el tema que yo en las clases les voy a ir remarcando algunos aspectos. Yo voy a hacer el examen, yo les voy a evaluar a ustedes, ¿sí? Entonces yo en las clases voy remarcando, y por eso hice un paréntesis acá en este momento, porque esto tiene un asterisco. Voy a decirle, este tiene un asterisco, esto pónganle ojo, o sea, eso es lo que les voy a preguntar después. Porque la pediatría es muy amplia y no voy a pretender que ustedes salgan de acá siendo pediatras, ¿sí? Porque yo tengo una experiencia de aproximadamente 12, 13 años de ser pediatra y considero que no sé nada de pediatría. Tengo un masterado, soy máster en ciencias de la salud. Soy un estudiante igual que ustedes, estudio, quiero ser doctor en ciencias de la salud, y que no me llamen doctor porque sí nomás, porque ustedes saben que ninguno van a ser doctores cuando terminan la carrera, ¿cierto? Entonces yo quiero ser doctor y que sea realmente doctor. Entonces estoy estudiando
entiendo perfectamente también la parte del estudiante, ¿sí? Y obviamente es mucho material, es mucho contenido, y en las clases yo voy a ir orientándole a ustedes, estos son los temas más importantes, esto es lo que tienen que remarcar, esto es lo que tienen que saber, ¿sí? Por eso es que quería hacer este paréntesis, porque voy a ir tocando y diciéndoles temas que tienen que ir sabiendo, ¿sí? Entonces, de a poquito vamos a ir conociendo en ese sentido. Ya saben que no me interesa que vengan por el mundo, ¿sí? Pero los que vienen necesito que me atiendan, ¿sí? Soy muy perceptivo en lo que pasa a mi alrededor. Yo estoy mirando acá, pero sé que allá alguien está hablando también y quiero saber qué es lo que ellos están diciendo. Entonces ya quedo así, ¿verdad? Y ya me olvido de lo que tengo que decirle. Quiero interactuar con ustedes, como hoy les estoy presentando la clase. La próxima clase les voy a preguntar yo las clases a ustedes si ustedes no tienen ninguna duda, ¿sí? Quiero interactuar con ustedes. Yo sé que ustedes no tienen ninguna obligación de traer un uniforme o algo por el estilo, pero a mí me gusta interactuar con ustedes, y para ello necesito saber los nombres, ¿sí? Por lo menos para, si no voy a, quiero ver. Soy malísimo para los nombres. Soy malísimo, no me acuerdo nunca jamás de los nombres, pero nunca me olvido de las caras. Sí, hay ahora más fácil todavía, porque antes había tapabocas y eso y era los ojos nomás no veían ahora. Entonces ahora sí ya puedo ver las caras de ustedes y les puedo apostar que después de varios años voy a reconocer la cara de las personas, ¿sí? Entonces, otra cuestión que tengo que decirles es: soy pésimo para el portugués. Así que cuando me van a hablar portugués, por favor, despacito, lento. Entiendo cuando les miro y me hablan. Estoy aprendiendo, quiero aprender. Soy una persona que quiere aprender. Eso es otro de los objetivos que yo tengo comparado con ustedes. El día que ustedes me vengan y me digan: doctor, te equivocaste acá, ese día va a ser el día más feliz de mi vida, ¿sí? Pero que me traigan algún documento que diga que me equivoqué. Y nada de Wikipedia, ¿sí? Algo válido, ¿sí? Que sirva. Entonces quiero aprender con ustedes, por eso estoy acá prácticamente todos los días, ¿sí? Para tratar de aprender también algo con ustedes. Así que siéntanse libres en interrumpir, en levantar la mano, en cuestionar, en decir cosas, porque eso es lo que yo quiero de ustedes, ¿sí? Al igual que yo a ustedes les voy a presionar, les voy a tirar, voy a agarrar el bolígrafo acá de la compañera y le voy a tirar a alguien que no me está atendiendo, ¿sí? Le voy a patear, le voy a patear. No tanto así. Para que aprendan. Y voy a repetir y voy a volver a repetir si es necesario, porque al final de cuentas lo que quiero es que ustedes aprendan, ¿sí? La evaluación no me interesa mucho. La verdad, no me interesa mucho. ¿Sí? Me interesa que ustedes aprendan. Y para ello tenemos que llevar todos juntos el querer aprender, ¿sí? Porque si yo vengo acá, les grito, le hablo y ustedes no quieren lo aprender, entonces no vamos a aprender tampoco, ¿sí? Por eso les digo, no me interesa, vengan 3, 4, yo voy a dar la clase y vamos a tratar de aprender juntos, ¿sí? Entonces, diciendo esto, ¿sí? Pónganle un asterisquito ahí, ¿sí? ¿Sí? Porque tengo que saber cuáles son la dificultad respiratoria, en qué momento voy a tener una mayor gravedad, ¿sí? Porque, ¿qué dijimos en un primer momento? ¿Cuál es el problema más importante en los pacientes pediátricos? ¿Sí? Los problemas respiratorios, ¿sí? Y tengo que apuntar a eso, tengo que evitar, y hace rato cuando empezó la clase surgió justamente eso. ¿Es frecuente que haya un paro cardiorrespiratorio en pediatría? Y dijimos que no, porque nosotros estamos pendientes de esto todo el tiempo para tratar de evitar. Porque sabemos que si un niño para de nosotros, lo más probable es que se muera, ¿sí? Bien. Voy a valorar los ruidos respiratorios. En ese sentido, acá dice sibilancia, estertorio, estridor, ronquido expiratorio, ¿sí? Está bien descrito todo esto, ¿sí? Está bien definido todo esto: sibilancia, estertores, ¿sí? Quejido, todo eso está bien definido en los ruidos como tal.
entonces yo quiero decirles algo y remarcar algo más didáctico, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esto fue tomado de una literatura y hay otra literatura más simple en donde habla de estertores como tal. ¿Qué son los estertores? Ruidos patológicos, ¿sí? Y en pediatría lo clasificamos en estertores secos y húmedos, ¿sí? Dentro de los estertores secos hablamos de roncos y sibilancias. Y dentro de los estertores húmedos, crepitantes, subcrepitantes, ¿sí? ¿Qué pautas me da de que haya un estertor seco, ronco y sibilancia? Que haya una obstrucción, ¿sí? Cuando hablo de estertores secos, estoy ante una obstrucción, ¿sí? Y métanse eso en la cabeza, ¿sí? En el paciente pediátrico lo más probable es que escuchemos de todos los ruidos todos juntos, ¿sí? Pero cuando hablamos de estertores secos puramente, roncos y sibilancia, estoy hablando de problemas de obstrucción. Cuando hablo de estertores húmedos, crepitantes, subcrepitantes, estoy hablando probablemente de un proceso de condensación inflamatoria, ¿sí? Y este proceso de condensación inflamatoria implica neumonía o pulmonía, ¿sí? Entonces ya es otro el enfoque que tengo que dar, ¿sí? Bien. Entonces, estos estertores, ¿sí? El quejido respiratorio son ruidos patológicos que yo voy a escuchar, ¿sí? Son ruidos agudos que... ¿Cuál me está llamando, por favor? Sí, les doy una pausita porque... Es muy difícil, ustedes son 50, por tiro un número, ¿sí? Son 50. En ese sentido, ella me plantea, nosotros no sabemos nada de ruidos todavía, es un sincericidio muy importante, ¿sí? Porque se supone que ustedes ya pasaron por semiología, por todo eso, y esto ya era repaso para ustedes, pan comido para ustedes, ¿cierto? ¿Sí? Y está bien que se hayan sincerado, ¿verdad? Entonces, yo voy a bajar un cambio, ¿sí? Voy a definir cada uno de ellos y esto nosotros vamos a ver en las prácticas, ¿sí? Crucen los dedos, crucen todos los que tienen. Hoy se está negociando el tema de las prácticas hospitalarias donde vamos a poder ir a escuchar realmente los ruidos y todas esas cosas, ¿sí? Y simulación arrancamos el lunes, ¿sí? Yo estoy pendiente de responderle a algunos grupos del horario y esas cosas, pero el resto del equipo ya tiene todo su... Estoy en clase, por eso no puedo responderle nomás todavía los horarios. No sé quién me escribió hace rato y no le di todavía. Entonces, vamos a bajar, ¿sí? Y obviamente esto vamos a ir hablándolo en las prácticas. Para eso son las prácticas, ¿sí? Para remarcar cómo se escucha, en qué simula todo eso, ¿sí? Y eso les pido que la misma cosa le digan a sus instructores, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Esto es clínica pediátrica, ¿sí? Se supone que esto ustedes ya lo tienen todo cocinado, masticado, redigerido todo, ¿verdad? Y ya saben que todos son estos ruidos, pues se tiene que ver en semiología, ¿sí? Pero, bien, me parece genial que bajemos un cambio y veamos cada ruido en particular, ¿sí? Y vamos a ir escuchándolo, vamos a ir viendo, vamos a tener videos de simulación, ¿sí? Para tratar de ir escuchando y ir dimensionando también cómo se va escuchando, cómo se va observando, ¿sí? Entonces, el quejido, ¿sí? Y el quejido es así como su nombre, se queja. El niño se queja, ¿sí? Está quejándose, está usando su glotis para tratar de meter y sacar más aire, ¿sí? Entonces, cortos graves que se escuchan en la
expiración, ¿sí? Al salir el aire, ¿sí? A veces se malinterpreta como un llanto débil. Parece que el niño está llorando, ¿sí? Parece que el niño llora, ¿sí? ¿Por qué? Porque le cuesta respirar y está haciendo todo el esfuerzo. El quejido expiratorio se produce cuando el niño expira contra la glotis parcialmente cerrada y entonces se produce este ruido, ¿sí? Es típicamente un signo de insuficiencia o dificultad respiratoria grave producida por enfermedad del parénquima pulmonar, ¿sí? El niño le cuesta muchísimo respirar. ¿Por qué? Y ahí, bueno, ahí tenemos que ir mucho más atrás. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver características tanto fisiológicas como anatómicas del paciente pediátrico para entenderlo, ¿sí? ¿Cuáles son esas características anatómicas? Las características anatómicas generales, así a grosso modo, que el niño tiene las vías respiratorias mucho más pequeñas que el adulto, ¿sí? En general, toda la vía respiratoria del niño es mucho más pequeña que un adulto, ¿sí? Y obviamente eso hace que la entrada y la salida de aire sea mucho más difícil, ¿sí? Porque está entrando por tubos más pequeños. La cabeza del niño es proporcionalmente más grande que el cuerpo, ¿sí? ¿Qué decimos? Todos los niños son cabezones, ¿sí? Cualquier movimiento, cualquier situación que haga que flexione o hiperextensión va a hacer que se obstruyan las vías aéreas, ¿sí? Entonces, cuesta más la entrada, cuesta más la salida, ¿sí? De aire a nivel de las vías aéreas para que llegue al pulmón, ¿sí? Respira el mismo aire que nosotros, ¿sí? ¿Cuánto por ciento de oxígeno respiramos nosotros? ¿Cuánto de oxígeno respiran cada día? 21%, ¿sí? Es una traducción de la fracción inspiratoria de oxígeno. Eso es lo que nosotros respiramos, ¿sí? Una fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? En realidad la fracción inspiratoria de oxígeno se mide en unidades internacionales de 0 a 1, ¿sí? Entonces nosotros respiramos 0.21 unidades internacionales de oxígeno. O sea que lo que respiramos nosotros acá es 80% de no sabemos qué, humo, lo que sea, ¿sí? Y alrededor de 21% de oxígeno. Lo multiplicamos por 100 y llevamos a porcentaje, ¿sí? Esa es la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? ¿Cuál es la tasa metabólica de necesidad de oxígeno de cada uno de ustedes? ¿Cuánto de oxígeno necesito para poder vivir? Eso significa tasa metabólica de oxígeno, de necesidad de oxígeno. ¿Qué significa eso? 1 kilo de amina, ¿cuánto ml de oxígeno necesita? Esa es la tasa metabólica de oxígeno. Necesita de 3 a 4 ml de oxígeno por cada kilo peso. O sea, nosotros necesitamos los adultos, ¿sí? ¿Cuánto necesitan los niños? De 6 a 8 ml, el doble de lo que nosotros necesitamos. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Sí? El niño de por sí tiene las vías respiratorias mucho más pequeñas, entra y sale menor cantidad de oxígeno, respiramos la misma cantidad de oxígeno y el niño necesita el doble de lo que nosotros necesitamos de oxígeno. Por ende, cualquier problema que haya respiratorio va a ser mucho más grave. O sea, esa es la justificación de todo. Y por eso cualquier situación que tenga de déficit de oxígeno va a hacer que se desencadene todo tipo de mecanismos para tratar de que entre y salga el aire, ¿sí?
Yo acá tranquilamente me voy a ir a mi casa con una laringitis por estar gritando todo un día, porque estoy de las 7 de la mañana dando clase. ¿Sí? Y no hay problema, pero un niño con laringitis es un problema. ¿Sí? Por todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? La tasa metabólica, las características fisiológicas y anatómicas que tiene el paciente, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta estos aspectos. ¿Sí? Estridor. ¿Qué es el estridor? Es un ruido respiratorio grueso, generalmente agudo, que se escucha típicamente al inspirar. ¿Sí? Inspiratorio. Sin embargo, puede aparecer tanto en la inspiración como en la expiración. El estridor es un signo de obstrucción de vías aéreas superiores, extratorácica, y puede indicar obstrucción crítica de las vías aéreas que requieran una intervención inmediata. También otro tipo de ruido, ¿sí? Estridor, ¿sí? Inspiratorio, que se escucha cuando el niño está con una situación grave, ¿sí? Existen muchas causas de estridor, principalmente la obstrucción por cuerpo extraño y el CRUP, la laringitis, lo que les decía, ¿sí? Esa tos grupal, ese ruido grupal, ese ruido de tos de perrito, ¿sí? Es lo que se llama estridor, ¿sí? Algún tipo de anomalía congénita como laringomalacia, tumor, quistes, pueden también representar una situación de estridor, ¿sí? ¿Qué otros elementos tengo para valorar la ventilación de los pulmones? Pues la oximetría de pulso. La oximetría de pulso sí es algo que se ha generalizado muchísimo, ¿sí? Y el oxímetro de pulso hoy viene ya unas pincitas en donde vamos a valorar los niveles de oxígeno en el organismo, ¿sí? Y esta oximetría de pulso, ¿cuánto es el valor normal de la oximetría de pulso? 94, 96, ¿sí? Para nosotros es por encima de 92 ya estamos tranquilos, ¿sí? Hasta los 99, 100% no nos gusta. A nadie, ¿sí? ¿Por qué no nos gusta el 100%? Porque el oxímetro de pulso mide hasta 100, por encima de 100 ya no mide. O sea, el niño puede estar recibiendo 200% de oxígeno, pero siempre va a ser 100 nomás. ¿Sí? 100, 100, 100, 100, y le haces una gasometría y ves que la presión parcial de oxígeno es 150, 200, 250. ¿Y qué dijimos? El exceso de oxígeno mantenido puede producir afectación a nivel de los ojos de los niños. Entonces el 100% a nosotros no nos convence. Si está por debajo, ¿sí? Significa que no está más de 100, ¿sí? Pero cuando llega a 100, puedo estar enviando más oxígeno de lo que el niño está requiriendo. ¿Sí? Pues con el niño está con un celular o un MP3, está muy mal. Perdón. Pues con el niño está con un celular o un MP3, está muy mal. No, cuando nosotros hablamos por encima del 92% de normalidad, cuando está por debajo del 92% ya tenemos una situación de gravedad, ¿sí? Depende de la edad. Por eso que a mí me gusta que salgan las preguntas, ¿sí? El compañero dice, ¿cuánto es el valor normal de oxígeno o cuando yo hablo de que está mal mi paciente? ¿Sí? Y yo le digo, por encima del 92 nosotros estamos bien, por debajo del 92 es cuando tenemos problemas, ¿sí? Pero depende de la edad. ¿Por qué depende de la edad? Porque el nivel de saturación de un recién nacido en el momento del nacimiento, ¿saben cuánto es? 60%. O sea que un recién nacido ahí en el momento del nacimiento satura 60% y es totalmente normal. Necesita alrededor de 10 minutos para llegar a una saturación entre 90 y 94%. O sea que por eso depende de qué momento le determinas, ¿sí? Bien, entonces, la oximetría de pulso es una herramienta de monitorización donde el porcentaje de la hemoglobina saturada de oxígeno es la que se mide. Es un método no invasivo, puede detectar saturación de oxígeno baja, hipoxemia,
en un niño antes de que se vuelva clínicamente aparente, ¿sí? Como por ejemplo que empiece a tener cianosis, bradicardia, ¿sí? Las lecturas de saturación por encima del 94% más es considerada adecuada, ¿sí? Considera administrar oxígeno en saturaciones menores, ¿sí? Y decíamos 92-93% en el caso de nosotros, ¿sí? Este es el oxímetro que más usamos porque es el que tiene la cinquita y se adapta a diferentes edades, porque el oxímetro de pulso que ustedes conocen que tiene la pincita muchas veces es muy grande ya para los deditos de los niños pequeños, ¿sí? ¿Cómo lo interpretamos? Un niño puede tener dificultad respiratoria y no obstante mantener una saturación de oxígeno normal, ¿sí? Si la frecuencia cardíaca que muestra el pulso oxímetro no es igual a la frecuencia cardíaca determinada por la monitorización electrocardiográfica, la lectura de saturación no es confiable, tiene que coincidir, ¿sí? Esta frecuencia cardíaca que se ve acá tiene que coincidir con el pulso, ¿sí? Cuando el pulso oxímetro no detecta un pulso sin variaciones o existe una onda de escasa calidad irregular, debe sospecharse que el niño tiene perfusión mala, ¿sí? Que es posible la lectura del pulso oxímetro no sea precisa, ¿sí? El pulso oxímetro no reconoce con precisión la metahemoglobina o la hemoglobina saturada como monóxido de carbono. Entonces, los pacientes que tienen intoxicación por monóxido de carbono no van a ser evidenciados y no vamos a poder tener una precisión correcta, ¿sí? El pulso oxímetro calcula solo la saturación de oxígeno en la hemoglobina. ¿Qué nos dicen con esto? ¿Qué tenemos ante esta situación? Que si un niño tiene una hemoglobina muy baja, ¿sí? Nosotros podemos tener una saturación adecuada, pero el niño está con una hipoxemia. ¿Por qué? Porque el pulso oxímetro mide la saturación de la hemoglobina y nosotros tenemos niños que tienen 2, 3, 4, 5 de hemoglobina, por ejemplo, ¿sí? Entonces tranquilamente satura todos esos 4 gramos de hemoglobina y tenemos una saturación adecuada. Sin embargo, los niveles de oxígeno en el organismo están disminuidos, ¿sí? No evalúa el contenido de oxígeno de la sangre o el transporte de oxígeno a los tejidos. Si el niño tiene anemia significativa, la saturación puede estar en un 100%, pero el transporte de oxígeno puede ser bajo, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, ¿sí? A, B, C. Circulación, ¿sí? ¿Qué voy a valorar en la circulación? Voy a valorar la parte central y la parte periférica, ¿sí? Coloración de la piel, temperatura, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, presión arterial, pulsos tanto centrales como periféricos y el tiempo de llenado capilar, ¿sí? La coloración y la temperatura de la piel. ¿Qué puedo ver? El color de la piel y la temperatura normales deben de ser iguales tanto en el tronco como en las extremidades, ¿sí? La membrana mucosa, lecho ungueal, palmas de la mano y planta de los pies deben de estar rosados, ¿sí? Cuando empeora la perfusión, la administración de oxígeno es inadecuada. Los primeros en mostrar estos efectos son las manos y los pies, ¿sí? ¿Cuál es el órgano más grande que nosotros tenemos en el organismo? La piel, ¿sí? Y en segundo lugar, sistema digestivo, 7 a 10 metros del sistema digestivo, una irrigación importante. Entonces, cuando hay una deficiencia de circulación, los primeros que se van a afectar son piel, sistema digestivo, ¿sí? Y va a haber palidez, va a haber signos de hipoperfusión, ¿sí? Va a cambiar la coloración, todo eso va a evidenciarse cuando hay una situación cardiovascular que no está bien, ¿sí? Pueden volverse pálidos, marmóreos, una circulación irregular o en parches, cianóticos, ¿sí? Podemos encontrar acrocianosis. ¿Qué es acrocianosis? Cianosis de manos y pies, o sea, de las partes periféricas del cuerpo, ¿sí?
Cianosis periférica, cuando hay coloración azulada tanto en manos, pies, donde el nivel de saturación de oxígeno es disminuido, y la cianosis central, cuando ya tenemos labios, todas las cosas con coloración cianótica, ¿sí? Frecuencia cardíaca normal de un paciente pediátrico, ¿sí? Promedios. Recién nacido, alrededor de 140 latidos por minuto, de 3 meses a 2 años, alrededor de 130, de 2 años a 10 años, alrededor de 80, y mayores de 10 años, alrededor de 70. Puede haber variaciones según estén despiertos o estén dormidos. ¿Qué necesito que sepa? Sí, mínimamente los promedios de frecuencia cardíaca en dependencia de las edades. ¿Sí? Las variaciones que puedan haber ya es de menos importancia, pero los promedios por lo menos tengo que saber. ¿Sí? Ustedes pueden ver que hay mucha variabilidad, por ejemplo en el recién nacido, desde 85 a 105 latidos por minuto pueden ser considerados normales en dependencia de la edad. ¿Sí? Bien. Cuando hablo de bradicardia, frecuencia cardíaca disminuida para la edad. Cuando hablo de taquicardia, frecuencia cardíaca aumentada para el rango de edad y la situación en la cual está el paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son los pulsos que tengo que valorar? Pulsos centrales, pulsos periféricos. ¿Sí? No sé por qué razón me encanta preguntar esto. ¿Cuáles son los pulsos centrales y cuáles son los pulsos periféricos que tengo que tener en cuenta a la hora de la valoración cardiovascular? ¿Sí? Pónganle ahí remarcador de cuáles son los pulsos. ¿Sí? Porque se supone que saben, pero a veces hacemos preguntas que se nos olvidan. Por eso, todo es siempre pendiente. ¿Cuáles son los pulsos centrales? ¿Cuáles son los pulsos periféricos? A veces me dificulta un poco y es importante en pediatría. ¿Por qué es importante en pediatría? Porque si yo valoro correctamente los pulsos, si tanto periféricos como centrales, puedo diagnosticar cardiopatía congénita. O sea que sin necesidad de ningún tipo de estudio, sin necesidad de una ecografía, si hay variaciones del pulso entre el miembro superior y miembro inferior, yo puedo estar ante una palpación de la aorta, por ejemplo, en un paciente pediátrico. ¿Sí? Y diagnosticar de esa forma si puedo determinar correctamente los pulsos en un paciente pediátrico. ¿Sí? Pulsos centrales femorales, braquiales, carotídeos, axilares, pulsos periféricos radial, medio, tibial, posterior. ¿Sí? Los pulsos centrales son más fuertes en los periféricos porque tienen lugar en vasos de mayor tamaño que están situados más próximos al corazón. Esta diferencia de calidad entre los pulsos centrales y periféricos se acentúa con la vasoconstricción periférica asociada al shock. Los pulsos centrales débiles son un signo preocupante e indican necesidad de una intervención muy rápida para evitar el paro cardíaco. La fluctuación de latido a latido en el volumen de pulso puede producirse en niños con arritmia. La fluctuación en el volumen del pulso con ciclo respiratorio, pulso paradójico, puede ocurrir en niños con asma grave, taponamiento cardíaco. O sea que ustedes ven si valoro correctamente, si interpreto correctamente las variaciones del pulso, puedo hacer diagnóstico y estar ante situaciones que me puedan llevar a facilitar el diagnóstico. ¿Sí? Cuando el gasto cardíaco disminuye en el shock, la perfusión sistémica disminuye gradualmente también. La disminución de la perfusión comienza en las extremidades con pérdida de los pulsos periféricos, ¿sí? Después se extiende al tronco y finalmente termina en los pulsos centrales. Un ambiente frío puede causar vasoconstricción, discrepancia entre pulsos centrales y periféricos. Sin embargo, el pulso central debe seguir siendo fuerte, ¿sí? Presión arterial. La presión arterial es algo que lastimosamente nosotros los pediatras no determinamos con frecuencia. ¿Por qué razón? Porque necesitas diferentes tipos de manguitos con diámetros diferentes, viene numeración 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces no es muy frecuente que tomemos la presión arterial. Craso error. Hoy día tenemos personas con 25, 26 años que se mueren por infarto, adultos jóvenes que se mueren por problemas cardíacos, ¿sí?
¿Por qué? Porque no se detectó tempranamente una hipertensión. Tenemos muchos niños con hipertensión arterial. ¿Cuál debe de ser nuestro objetivo? Y ese es un objetivo general del pediatra, ¿sí? Es que ese niño sea un adulto sano. Y si yo no evalúo, si yo no determino la presión arterial de forma continua, no voy a determinar y no voy a detectar una hipertensión en el paciente pediátrico, ¿sí? Y debo de empezar tempranamente para ir determinando si tiene una presión normal, si no tiene una presión normal, si estoy ante un cuadro de shock, una deshidratación, tengo que valorar, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, varía de forma extraordinaria los niveles de presión arterial. Y ustedes pueden ver acá presión arterial sistólica, diastólica. El niño en el primer día, si es femenino, de 60 a 76. Si es masculino, de 60 a 74. Si presión arterial diastólica también cambia. Al cuarto día, a los 1 mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 1 año, y así va variando la presión arterial, ¿sí? Qué genial sería, ¿verdad? Una pregunta. ¿Cuál es la presión arterial sistólica de la niña en el cuarto día de vida? ¿Sí? No, pero debería tener la atención para que sepan que es importante la presión arterial, ¿sí? Bien. Cuando hablo de hipotensión, acá tenemos parámetros para hablar de hipotensión cuando tengo una presión sistólica, ¿sí? Por debajo de 60, en el neonato, ¿sí? Por debajo de 70 en los lactantes, ¿sí? Bien, qué interesante. Lactantes. ¿Cuándo hablamos de lactantes? ¿Perdón? Menor de 1 año. Sí. Bien. ¿Por qué quiero aclarar esto? En nuestros países, sí, hablamos nosotros de lactante menor, lactante mayor. ¿Sí? Cuando ustedes se afronten a la literatura, que la mayoría de ellas son anglosajonas, ¿sí? O de Europa, ¿sí? Estados Unidos, España, ¿sí? Cuando hablamos de lactante, hablamos del niño menor de 1 año. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, ¿sí? Niño menor de 1 año es el lactante. No tiene lactante menor ni lactante mayor. Nosotros tenemos lactante menor y lactante mayor, ¿sí? Cuando hablamos de lactante menor de 1 año. Cuando hablamos de lactante mayor, entre 1 año y 2 años. ¿Por qué tenemos esta caracterización? Porque la Organización Mundial de la Salud recomienda que en nuestros países la lactancia se prolongue hasta los 2 años de vida. ¿Sí? Entonces no tuvimos de otra que tener un lactante menor, lactante mayor. Cuando ustedes vayan y lean el Nelson, por ejemplo, ¿sí? Cuando habla de lactante, está hablando del niño menor de 1 año. ¿Sí? Y ellos hablan de una etapa transicional para el mayor de 1 año hasta que llegue a la etapa preescolar, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos también, ¿sí? Bien, la hipotensión, ¿sí? Representa un estado de shock en el cual los mecanismos de compensación fisiológica, taquicardia y vasoconstricción han fracasado, ¿sí? O sea, si yo llego a un paciente deshidratado con shock con hipotensión, llegué tarde, ¿sí? Ya llegué tarde y es muy difícil de sacarlo, ¿sí? Tengo que estar atento, por ende, a la presión arterial. Se piensa que la hipotensión con hemorragia corresponde a una pérdida aguda de alrededor del 20 al 25% del volumen sanguíneo circulante, ¿sí? La hipotensión puede ser un signo de shock séptico en el que existe vasodilatación inapropiada en lugares de pérdida de volumen intravascular, o sea que hay vasodilatación pero no pérdida como tal, ¿sí? El paciente taquicárdico e hipotenso que continúa empeorando puede desarrollar bradicardia y es un signo ominoso o que ya nos da una pausa de que puede haber un paro rápidamente. Se requiere resucitación agresiva con líquido junto con el manejo de vía aérea y de la respiración para prevenir el paro cardíaco, ¿sí? Este concepto hoy día también
está muy discutido, ¿sí? El tema de la resucitación con agua, con líquido en abundante cantidad. Hasta hace unos años hablábamos de cargarle al paciente pediátrico y hoy día estamos hablando de no, ¿sí? Ayer justamente estaba participando de una charla sobre el primer consenso latinoamericano de manejo de sepsis en pediatría, y justamente estaban hablando de eso, que a nivel mundial sí se está tratando de restringir los líquidos, ¿sí? Porque les decía, las 8 empezó la conferencia y terminó a las 10 de la noche. Todo el día estuve así y me tuve que ir a traer una conferencia de sepsis porque era interesante, ¿sí? Para que decirles eso, anteriormente utilizábamos 20 ml de líquido y hoy nos dice utilizan 10. ¿Sí? Así que estamos restringiendo líquido y hay que tener en cuenta entonces con la resucitación importante del líquido de la hipotensión. ¿Sí? Llenado capilar. Yo creo que este es lo más fácil que existe a la hora de la técnica, ¿sí? ¿Cómo se determina el llenado capilar? Dígito presión a nivel del lecho ungueal, ¿sí? Y valoramos en cuanto... Medio lento también llenado capilar. Está mucho frío acá por eso. Y una de las cuestiones es justamente que afecta a eso, ¿verdad? Llenado capilar, dígito presión en el lecho ungueal y vemos el tiempo, ¿sí? El tiempo de llenado capilar es el tiempo que la sangre tarda en volver al tejido, ¿sí? Que ha sido blanqueado por efecto de la presión. El llenado capilar refleja la perfusión de la piel y puede indicar anomalías en el gasto cardíaco, ¿sí? Técnica: se puede evaluar en un entorno térmico neutro, ¿sí? Levantando la extremidad ligeramente a la altura del corazón. Presione la piel y suelte rápidamente. Anote en cuántos segundos vuelve a recuperarse. Y el tiempo normal de llenado capilar, 2 segundos, menor de 2 segundos, ¿sí? Causa de llenado capilar prolongado: deshidratación, shock, hipotermia, ¿sí? ¿Qué me está pasando a mí? Hipotermia, ¿sí? A, B, C, D. Déficit neurológico. ¿Sí? ¿Cómo voy a valorar la parte neurológica del paciente pediátrico? ¿Sí? Y para ello me voy a valer de una mnemotecnia que dice ADPU. ¿Sí? ¿Qué es el ADPU? ¿Sí? Es una mnemotecnia para valorar el estado de alerta del niño, si el niño está despierto, activo, responde apropiadamente a los padres, estímulos externos, la respuesta es apropiada. ¿Sí? Se evalúa en términos de respuesta anticipada basada en la edad del niño y el ámbito o situación. B de voz: el niño responde solo cuando los padres o usted le llaman por su nombre o le hablan en voz alta. P de pain, de dolor: sí, el niño responde solamente a estímulos de dolor, como ejemplo pinchazón en el lecho ungueal. Y U de on responde, que sería justamente el niño no responde a ningún estímulo. No se extrañen si encuentran también, en vez de ADPU, encuentran A, B, D, I. ¿Sí? D de dolor y de inconsciente. ¿Sí? Entonces pueden encontrar también de esa forma. En vez de ADPU, encontrar A, B, D, I. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de disminución del estado de conciencia? Las causas de disminución del estado de conciencia son la mala perfusión a nivel cerebral, ¿sí? Lesiones cerebrales traumáticas, encefalitis, meningitis, hipoglucemia. Una de las causas más comunes de convulsiones en los niños pequeños es la hipoglucemia. ¿Sí? Los niveles bajos de glucosa suelen ser causantes de convulsiones en la edad pediátrica. ¿Sí? Fármacos, drogas, hipoxemia, hipercapnia, ¿sí? O la escala de Glasgow, ¿sí? La escala de Glasgow nosotros lo usamos preferentemente en el paciente traumatizado, en el trauma del cráneo, ¿sí? En el paciente politraumatizado es que utilizamos en mayor medida la escala de Glasgow, ¿sí? Acá les pongo la escala de Glasgow del adulto, del niño, del lactante. Esta es la escala de Glasgow modificada, también pueden encontrarlo en la literatura, ¿sí? A la escala de Glasgow del lactante, ¿sí? Y valoramos de esa forma el puntaje de la escala de Glasgow, ¿sí?
Las ventajas de la escala de Coma del Lago es su objetividad, reproductividad y simpleza, sin un cambio de al menos 2 puntos en las puntuaciones de la escala. En una evaluación a la siguiente indica un cambio clínicamente importante en el estado neurológico, y la escala de Coma del Lago también tiene valor de predicción en los niños con traumatismo cráneoencefálico con respecto a la evaluación neurológica final, ¿sí? Debo de valorar también la respuesta pupilar, en donde tengo que ver diámetro, igualdad de tamaño, contracción de las pupilas al reflejo de la luz, ¿sí? Y voy a valorar de esa forma también, ¿sí? A, B, C, D, E. Exposición, ¿sí? ¿Qué voy a valorar en la exposición? La exposición es el componente final de la evaluación primaria. Se debe de vestir al niño gravemente enfermo o lesionado como corresponde para facilitar un examen físico orientado, quitarle la ropa según sea necesario en una zona a la vez para observar cuidadosamente la cara, tronco, ¿sí? Las extremidades, la piel del niño, ¿sí? Implemente medidas de calentamiento para evitar la hipotermia, ¿sí? Que puede llevar también a afectación del estado del paciente, ¿sí? Afectaciones potencialmente mortales en relación al A, B, C, D, E, ¿sí? A, obstrucción completa de las vías aéreas. B, apnea, trabajo respiratorio significativo, bradipnea, ausencia de pulsos detectables, mala perfusión, hipotensión, bradicardia. D, discapacidad. D, falta de respuesta, depresión del estado de conciencia. En la exploración, hipotermia significativa, sangrado significativo, petequias, púrpuras, ¿sí? Es un cuadrito muy interesante, ¿sí? Póngale un ojito ahí, cuáles pueden ser las situaciones que pueden estar orientándome que algo puede llevar a la muerte de mi paciente pediátrico en dependencia de la valoración de cada aspecto que voy a estar teniendo, ¿sí? Entonces voy a orientarme en este caso y voy a prestarle más cuidado justamente a estos posibles diagnósticos que puede tener mi paciente, ¿sí? ¿Cómo era evaluación primaria? Después, evaluación secundaria, ¿sí? ¿Qué implica la evaluación secundaria? Dijimos, el sample, signos y síntomas, alergias, medicación, previa historia clínica, líquidos y los eventos que llevaron al cuadro clínico o el examen físico. ¿Por qué pasó esto? Porque esto vamos a verlo en una clase totalmente diferente cuando veamos historia clínica pediátrica, ¿sí? Bien, evaluación primaria, evaluación secundaria, luego evaluación terciaria, las pruebas diagnósticas, ¿sí? Según lo que se requiere. Gases arteriales, gases venosos, concentración de hemoglobina, monitorización, radiografía, electrocardiograma, ecocardiografía, tomografía, todo lo que a ustedes se les ocurra, toda vez que sea objetiva, ¿sí? Y sea coherente, ¿sí? Si hice todo esto anterior, si valoré de forma correcta, si pregunté de forma correcta, ¿sí? Difícilmente voy a mal utilizar esta parte y voy a pedir todos los estudios sin qué ni para qué, ¿sí? Porque a veces lo que hago es eso justamente. Pido los estudios y ¿qué es lo que pasa? Muchas veces me complica más, ¿sí? Porque le valoré completamente al paciente, viene con una sospecha de una apendicitis, le valoré, no le duele nada, está todo bien, no hay ningún antecedente, pero vamos a pedirle una ecografía porque queremos una ecografía. ¿Qué te dice la ecografía? Apendicitis aguda. Y vos ahí te mirás, pero bueno, si no tiene nada, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Y la mamá ya te viene con el diagnóstico. El doctor me dijo que tiene una apendicitis, ¿le vamos a operar? Entonces, y vos le explorás, le ves todo. Si está todo bien, no tenemos que pedirle. Muchas veces nos ha pasado, muchísimas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ecografía es operador dependiente. A mí cuando me dice, ¿se hizo una ecografía? ¿Quién lo hizo? Lo primero que pregunto, yo sé quiénes son los que hacen bien y quiénes son los que hacen mal. Y muchas veces ya derrame pleural. No agarra pleural. No
una condensación enorme, ¿sí? Y no tiene ningún tipo, o no tiene derrame pleural, sin derrame pleural, al hacer la punción saca 100, 200 ml de líquido. Entonces, la clínica muchas veces es mucho más importante en ese sentido y tener en cuenta, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, cuestionamientos, sugerencias. Nesse caso, isso ciclo derrame pleural. Sí. E um programa físico, pelo raio-x, Sí. A partir de los 10 ml para adelante ya se puede dimensionar.